Bueno, para comenzar sería bueno realizar una pequeña introducción sobre usted para conocer su nombre completo, su grado académico, así como la experiencia que usted posee en el sector, que bueno, en este caso sería la biología. Ok, bueno, soy Emilio Bonifacio Osorio, soy biólogo eh, ya titulado y colegiado de la Universidad Ricardo Palma. También estoy en el área de lo que es medio ambiente, ya desde el 2015, tengo ya 6 años en este rubro, sobre todo en temas de consultoría para estudios de impacto ambiental, en lo que es proyectos de investigación y de conservación con ONGs, como la WWF, ¿no? Con los que he trabajado también buen tiempo. También he ganado ciertas becas de investigación con la Asociación de Conservación Amazónica, ACA. Y bueno, principalmente en lo que es aspectos laborales, sobre todo para el desarrollo de monitoreo biológico, para proyectos como minería, hidroeléctricas, líneas de transmisión, más que nada para proyectos de construcción, ¿no? En este aspecto, sobre todo, énfasis en lo que es mamíferos, por el tema de lo que es aspectos biológicos. Ujú. Me he enfocado principalmente a ecología de mamíferos y conservación de mamíferos. Ok, entonces está como, digamos, más especializado en lo que son los mamíferos y también lo que son investigaciones en los proyectos que causan impactos ambientales, ¿verdad? Es así. Actualmente estoy trabajando en la Municipalidad de Lima, Ujú. en la Gerencia de Desarrollo Social. Ahí tenemos más que nada lo de salud ambiental, pero en el caso también me encuentro como investigador asociado del museo de mi universidad, el Museo de Historia Natural de la Ricardo Palma, en Ujú. la cual desarrollé en esos tiempos, en el 2014, desarrollé ahí mi tesis de licenciatura, y de la cual se enfocó justamente en un proyecto que teníamos con WWF en Madre de Dios, acerca de las concesiones forestales de la certificación FCC para, para en este caso la madera. Y en esta primera experiencia fue cuando justamente comencé en este rubro medioambiental y ya eh, con ese primer plano me inserté más en lo que es las medidas de gestión ambiental, lo que es los instrumentos y también lo que es el plan de monitoreo biológico, estrategia de manejo ambiental, también ya llevando cursos de capacitaciones, diplomados, especializados, y ya con la habilitación correspondiente del Colegio de Biólogos, ¿no? Ujú. Vale, está bien, muchas gracias, interesante. Bueno, entonces, estimado Emilio, a continuación procederemos con las preguntas a realizar. En este caso, comenzando con ya la primera pregunta. ¿En qué estado de conservación se encuentran los mustélidos en el Perú? Bien, Mustelidae es una familia de mamíferos carnívoros. Entiéndase que carnívoros no me refiero a que comen solamente carne, me refiero a que son un orden de mamíferos que comparten entre común que sus eh, dentaduras tienen ciertos aspectos como la presencia de caninos para desgarrar carne, en el cual va a compartir, ¿no? No solamente los mustélidos, sino también, por ejemplo, los felinos o los caninos. En Ujú. este caso, los mustélidos, como se conoce a las comadrejas, los bisones, las nutrias, estos de aquí representan hasta incluso 8 especies registradas en territorio peruano. De estas 8 especies, en lo que es categorías de amenaza, podemos encontrar 2 especies que se encuentran en peligro, como por ejemplo el lobo gigante de río, que es el Pteronura brasiliensis, o la alondra felina, el chungungo. También hay otra especie que se encuentra casi amenazada. La categoría casi amenazada es cuando no cumple con ninguno de los criterios de la UCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. No cumple, no llega a alcanzar ninguno de estos 5 criterios, pero está próximo a. Es decir, si bien no llega al umbral para tener una categoría de amenaza, podría en el futuro estarlo. Entonces se le pone casi amenazada. Y ese es el caso de Lontra longicaudatus, que es la nutria de río, en este caso que tenemos en la Amazonía.
Con respecto al resto de mustélidos, tenemos, por ejemplo, a la taira, o también llamada banco, Eira bárbara. Esta es de preocupación menor. Los bisones también están de preocupación menor, los del género Galictis. En el Perú hay dos. Está Galictis cuja, pero este solamente está restringido a la sabana de palmeras, que tenemos solamente en el departamento de Puno. Y quien está más distribuido en Perú, en el llano amazónico, es Galictis vitata, que es el bisón común. Ambos en tendencia poblacional estable y con preocupación menor en lo que es la categoría de la IUCN. Eh, si hablamos de estado de conservación a nivel regional, porque hasta ahora solamente he hablado de la IUCN a nivel global, en lo que es Perú, las categorías de la lista roja en el caso del Estado peruano también sitúan a las dos primeras especies que mencioné, la Pteronura brasiliensis y Alondra felina, en peligro, en la categoría en peligro, mientras que las demás especies las coloca como preocupación menor. Esto debido a que la evaluación de lista roja se centra solamente en el Estado peruano, ¿no? Ujú. Sí. Vale. Ok, ok. Está bien, muchas gracias. Continuando con la segunda pregunta, vendría a ser ¿de qué manera las actividades humanas están afectando a los mustelios? Tales, digamos, por ejemplo, la pesquería en todo caso, o alguna otra actividad. Bueno, justamente cuando se hacen este tipo de evaluaciones de lista roja, eh, cabe destacar que las evaluaciones de lista roja no son los únicos instrumentos que sirven para determinar el grado de afectación o próximo a extinguirse una especie de riesgo de extinción, puesto que la misma IUCN indica que hay que también considerar otras fuentes, antecedentes, investigaciones que se puedan hacer en el territorio. Sin embargo, no deja de ser una herramienta muy buena para poder vislumbrar cómo está cambiando a lo largo del tiempo la tendencia poblacional de las especies. Y en este aspecto, en los últimos años, ya que las evaluaciones se dan cada 3 generaciones según cada especie, las principales actividades que han empujado a, por ejemplo, a Pteronura brasiliensis a un decrecimiento poblacional en lo que es actividades humanas son la urbanización, lo que es la expansión de las residencias y también de las áreas de recreación, por ejemplo. Lo que es la agricultura, la acuicultura también han impactado en el tema de desplazamiento de sus hábitats naturales. Estos animales son muy sensibles a lo que es cambios en su entorno y también a perturbaciones por ruido, ya sea causado por humanos, por botes, construcción de carreteras que fragmentan sus territorios. En el caso de lo que es los otros mustélidos terrestres, como lo que son mustela o lo que son los bisones, galictis, justamente se ven también amenazados por el tema de lo que es construcción de caminos que fragmentan poco a poco sus hábitats, ¿no? Eh, Básicamente es el deterioro del hábitat, que es la consecuencia de las actividades que estamos haciendo nosotros ante un incremento bueno, de las demandas de consumo, la insostenibilidad en algunos casos, ¿no? Por el tema de falta de una buena gestión en ciertas competencias. Los gobiernos regionales actualmente se involucran mucho en el tema de la gestión integrada de los recursos naturales, para lo cual necesitan varios actores. El problema es que no siempre los intereses de los actores que van a ejercer esta gobernanza en el territorio son coherentes, son fácilmente aplicables. Entonces es necesario un criterio de sostenibilidad antes que la incorporación de cada actividad, como en este caso yo mencionaba el caso de la deforestación en Madre de Dios. Hay un programa incluso para esto, para la certificación forestal, para evitar la degradación de hábitats naturales en estas concesiones. Ujú. Claro, claro, se tendría que tener como un tipo de plan de gestión previamente a a cualquier proyecto Sí, para evitar esas consecuencias. Bien, de acuerdo.
Para la siguiente pregunta, actualmente, ¿cuál es el estado de investigación acerca de los mustelios en el Perú? ¿Qué investigaciones se han hecho o si se ha reducido actualmente, por ejemplo, con respecto al pasado? Bueno, en los últimos años, precisamente en los últimos 15 años, la especie que más se ha investigado es Pteronura brasiliensis, que es el lobo gigante de río, o nutria gigante también sería eso. Eh, pero esto más que nada impulsado por un convenio con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, representado por la investigadora Jessica Grundich, que fue la que impulsó este monitoreo de largo plazo para evaluar la afectación de las poblaciones de Pteronura brasiliensis a lo largo del de río de Alto Madre de Dios y también dentro del Parque Nacional Manú. Entonces, gracias a estas investigaciones, incluso lograron que el Pteronura brasiliensis pueda eh, verse descrito en términos de densidad poblacional como una especie que en unos 25 años podría reducirse incluso hasta 50% de su tamaño poblacional. Y esto gracias a la investigación que se hizo. Sin embargo, lamentablemente hay otras especies que no tienen este tipo de concentración de esfuerzos de investigación, como por ejemplo las mostelas, que en el caso de, por ejemplo, de Mustela africana, que es una comadreja que vive en la Amazonía, en el llano amazónico, no se tiene una certeza de si la población está descendiendo, creciendo o se mantiene estable, debido a que no hay muchos artículos de investigación con esta especie. Y el problema es que es una especie de tamaño pequeño, es rara de registrar, se necesitan mayores esfuerzos en este caso, de capturas o de monitoreos para poder evaluarla, a diferencia de otras especies de gran tamaño que son más fácilmente detectables, ¿no? Y en lo que es el programa de lontra felina también ahora en lo que es la costa pacífica del Perú, se ha incentivado un poco más gracias a ONGs, como el caso de lo que es Prodelfinus, por Joan Alfaro, o lo que es el programa de océanos de la BBF también. Y ahora últimamente con el lineamiento en los planes en los planes maestros de la reserva de islotes, puntas e islas, y también de la reserva de Paracas y la reciente creada de dorsal del Pacífico Sur, también incluyen en estos lineamientos como indicador a la otra felina, ya que es uno de los que más se ven afectados ante la expansión de la urbanización, sobre todo la ampliación de puertos, degradación de costas, ¿no? Ujú. Claro, entonces, digamos, investigaciones son muy imparciales en lo que se enfocan más en las especies que se encuentran más amenazadas, como usted menciona el lobo de río, Y o el principal problema en realidad, investigadores hay. El problema es el financiamiento y los esfuerzos de investigación son muy concentrados en especies paraguas, por así decirlo. En biología denominamos especies paraguas a especies carismáticas que van a, en este caso, centrar el, el proyecto principal para que a su vez se pueda conservar ciertas áreas o se pueda obtener información de ciertos hábitats en los cuales también hay otras especies. Por ejemplo, el jaguar es una especie muy utilizada como para monitoreos biológicos, para corredores biológicos de conservación, pero a su vez, gracias a la conservación de este mamífero grande, también se conservan otras especies que viven en estas áreas. Entonces, son como eh, técnicas que se desarrollan para poder hacer una campaña mediática, ¿no? En educación ambiental, por ejemplo. wow, vaya, vaya, sí, es un dato muy interesante, ¿no? Yo personalmente no conocía lo que eran las especies paraguas. El- Siguiendo a la siguiente pregunta, ¿cuál vendría a ser el valor ambiental que poseen los mustélidos en sus respectivos ecosistemas, digamos, los mares, o bueno, el mar, ríos o incluso ambientes terrestres? Bueno, en lo que es un valor ambiental, eh, tanto
Pteronura, bueno, principalmente los mustélidos suelen tener una dieta basada en peces, basada en moluscos, basada en cangrejos, crustáceos. Evitan la proliferación de peces, de moluscos en cuerpos de agua en lo que es la Amazonía, y eso evita también a que estas aguas se puedan fácilmente eutrofizar, dado que los peces o de por sí los animales acuáticos, al producir desechos también, llegan a saturar estas aguas de materia orgánica, y este proceso natural se denomina eutrofización, en el cual estas aguas al llenarse de algas evitan el crecimiento o establecimiento de vida en estratos inferiores del cuerpo de agua. Entonces, al controlar la población de estos peces, proporcionan un equilibrio, es decir, ayudan al mantenimiento de estos cuerpos de agua. De por sí, las redes tróficas, en la cual no solamente los mustelios, sino se relacionan con todas las especies que están en su entorno, ayudan a poder mantener los equilibrios de los sistemas ecológicos que, bueno, normalmente en estas condiciones funcionan. El problema está cuando alguna alteración, como por ejemplo en este caso la intervención humana, hace que estos ecosistemas pierdan su función, su funcionalidad, por así decirlo, y ello, al perturbar el equilibrio, también perturba en este caso las poblaciones de presas de los cuales ellos se alimentan. En el caso de lo que es océanos, el chungungo, la alondra felina, también hace una presión, en este caso de crustáceos y moluscos que se adosan al, a la costa rocosa, pero este solamente no es una contribución tampoco tan significativa con respecto a lo que es por ejemplo, los otáridos, los lobos marinos, que esos consumen mucho más recursos, en este caso de peces, y que incluso los mismos hay altercados con los pescadores artesanales porque llegan a matar a algunos por el tema de que se acercan a sus redes o mordisquean sus productos, ¿no? Pero son buenos indicadores. En el caso de la alondra felina, su valor principal sería un bioindicador ideal del estado de conservación del área, dado que huyen fácilmente o se ven desplazados ante cambios totales que reconfiguran su entorno. Estas costas pedregosas que luego se vuelven puertos o se vuelven construcciones humanas, al final ocasiona que se desplacen estos animales. Por lo tanto, si bien son animales un poco más solitarios que otras nutrias, la presencia de ellos al menos indica un buen estado de conservación del área. Claro, entonces, además de, digamos, valor ambiental que estén dando, son buenos indicadores. Exactamente. Y también al mismo tiempo como que cada vez a reducirse más uno puede darse cuenta de cuando si hay menos animales que deberían estar en ese lugar. Uno dice, bueno, acá está pasando algo y se están desplazando estos animales. De hecho, justamente cuando se hacen planes de gestión Ujú. planes de gestión para los recursos naturales, eh, hace un rato creo que también mencioné la gestión integrada de los recursos naturales, que no solamente es mediada por los entes del MINAM o los que hacen el seguimiento, sino también por las autoridades locales y también por actores tanto locales como, por ejemplo, las mismas poblaciones que tienen sus actividades económicas y dependen de ellas para poder hacer el sustento de sus comunidades, de las ciudades. También ONGs que ayudan en este caso a dar estos conocimientos para que tengan las mejores medidas de conservación y puedan desarrollar las actividades de forma sustentable. Muchos de estos indicadores no solamente son cantidades, digamos, en este caso de producción de recursos naturales, sino también hay especies indicadoras que su presencia, digamos, si está aumentando es porque, y se sabe que son especies que indican un buen estado de conservación del hábitat, quiere decir que los esfuerzos están teniendo repercusiones o están logrando su objetivo. Si se hace un plan de conservación, en este caso como el que está haciendo ahora los lineamientos de esta reserva
islotes, islas y puntas. En el caso de la alondra felina, si se ve un incremento o se puede ver que está manteniéndose o mejorando lo que es el registro de individuos de alondra felina, quiere decir que los planes de conservación están dando frutos. Es justamente para esto sirven los indicadores, puesto que si ven algún detrimento a pesar de las medidas, esto ayudaría a una retroalimentación del plan para mejorar las medidas, en fin de que se pueda evitar justamente el agotamiento de estos espacios naturales, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, para pasar a la última pregunta ya, justamente también relacionado a lo que usted menciona de los planes de conservación, ¿qué medidas de conservación se están realizando actualmente para proteger a las especies de mustélidos que se encuentran en peligro, que es la alondra felina o Pteronura brasiliensis? Y según usted, su opinión, ¿qué otras medidas podrían implementarse? Sí, justamente al responder otras preguntas también estábamos hablando del tema. En lo que es las dos especies que están en peligro de extinción son, en el caso de Pteronura brasiliensis, el lobo de río gigante. Esta es, por así decirlo, la que tiene mayores esfuerzos de conservación actualmente y de hecho justamente unos colegas están ahora en el Manu con Adi Barocas, que es de la Sociedad Zoológica, bueno, él es del San Diego Zoo, de la San Diego Zoo Alliance, y que también es otra ONG que en este caso monitorea y tiene también programas para lo que es el lobo gigante de río, junto con la Sociedad Zoológica de Frankfurt. Estas dos ONGs están haciendo actualmente monitoreo biológico, censos poblacionales y caracterización de lo que es dieta, hábitat, de lo que es Pteronura brasiliensis, pero sobre todo enfocado en lo que es el Manu, en lo que es Madre de Dios. Ahí están enfocados sus esfuerzos ahorita de lo que es conservación. Y la generación de estos conocimientos en realidad ayuda mucho porque ayuda a saber cómo está la población, si se trata de poblaciones fragmentadas o no. Con fragmentadas me refiero a que, por ejemplo, si teníamos una población inicial y se hizo una construcción, una represa o se realizó algunas viviendas que, digamos, evitaron que puedan algunos individuos ir de un cuerpo de agua a otro y evitar así la migración o incorporación de nuevos individuos en otros lugares. Esto aísla las poblaciones y finalmente las termina fragmentando y ocasionando una gran endogamia. Una endogamia es decir que solamente se reproduzcan entre ellos mismos y por lo tanto la variabilidad genética sea muy baja y la población esté a punto de extinguirse por esto mismo también, ya que las enfermedades son mucho más frecuentes. Entonces, estos conocimientos ayudan a crear los mejores corredores biológicos para que las especies puedan distribuirse y que las actividades se centren en los comportamientos naturales de estas especies y que no las perturben. Como por ejemplo, en el caso de lo que es el manejo de estos recursos, la idea es evitar perturbar lugares que son primordiales para ellos, para su reproducción, para su alimentación, y también que las medidas que se usen, por ejemplo, para el caso de lo que es ecoturismo, que es una fuente de ingresos muy solicitada para las áreas naturales protegidas, sea de la mejor manera y sea justamente en el área de uso especial establecida en este caso para el ecoturismo. Yo creo que para ese sector las medidas que mejor se pueden tomar es evitar la perturbación en lo posible de estos mustélidos, ya sea apagando el motor del bote al acercarse, dado que el ruido de por sí ya aleja a estas nutrias. En el caso de lo que es este avistamiento, sea una distancia prudente y evitar perturbar también en el caso de lo que es temporadas de reproducción, evitar que haya mucha afluencia de gente en estos tiempos. Y también en lo que es la alondra felina, ya para también hablar del chungungo,
el principal problema aquí es las rutas de buques, de pesca y también de la pesca artesanal, que eso se puede haber algunos conflictos sociales respecto a la conservación de la alondra felina, pero a su vez hay derechos de pesca de ya las poblaciones que tienen cultura, tradición y bueno, tienen los permisos correspondientes del produce, en este caso, el Ministerio de Producción. Entonces, ahí es una campaña más que nada de lo que es educación ambiental, concientización y evitar que puedan agredir a estas especies. Por ese lado, el CERNAM está haciendo bastantes esfuerzos. Hay ONGs como la Prodelfinos que investigan, pero yo creo que, al menos para el tema de la alondra felina, lo ideal sería hacer un manejo junto con los entes como los pescadores mismos, las empresas que pescan, los grandes buques, también los mismos pescadores artesanales, con el caso de lo que es educación ambiental, para fomentar a que se preserve al menos las áreas que ellos necesitan, dado que las puntas rocosas son justamente una de las áreas donde más se establecen sus refugios, esta alondra felina. Y al ser justamente una especie que es más solitaria o en el peor de los casos tiene uh, un comportamiento, si bien un poco gregario, pero no pasa de 3, 4 individuos por grupo. Entonces, justamente evitar dañar, en este caso, afectar las hábitats de estas nutrias de mar, para que puedan desplazarse libremente por toda esta costa. El principal problema con ellas es que sus espacios están muy, muy fragmentados, dado que para nadar de un sitio a otro tienen que sí o sí pasar por mares donde están abarrotados de botes que están pescando, de gente que ya sea está en la playa o tiene, en este caso, barcos privados, construcciones privadas cerca al mar o cerca de estas costas pedregosas que ellas utilizan para justamente, bueno, refugiarse. Entonces, evita que haya migración entre estos grupos. Ahí creo que sería más una campaña de educación ambiental y esfuerzos para lo que es conservar estas áreas ya protegidas por el Estado, pero que tienen que ser más vigiladas, ¿no? Claro, efectivamente, porque si bien existe una concientización y las áreas protegidas, especialmente la de Manu, que es enorme, no se puede vigilar en todos sus rincones, por así decir, y es Exactamente. difícil tener bajo control al 100%. El CERNAM también depende de mucho del financiamiento del Estado, pero también de investigaciones externas. Si, si te has dado cuenta, de casi todas las instituciones que te he mencionado, como lo que es San Diego Zoo, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, las mismas ONGs Prodelfinus, BBF, todos son capitales privados, son externos, pero ellos articulan con este caso con las entidades estatales como es el CERNAM, para poder hacer estos monitoreos biológicos o investigaciones en las áreas y obtener así los conocimientos que necesitan estas instituciones estatales para poder hacer mejores políticas y criterios, ¿no? También el problema ahí es quiénes van a tomar al final las decisiones finales, para la redundancia, quiénes van a decidir acerca del manejo adecuado para estas áreas, puesto que no necesariamente quienes van a legislar, a hacer las leyes, si bien tienen el conocimiento a la mano, pero muchas veces hay intereses y hay muchos choques en estos aspectos que evitan justamente que se puedan dar las mejores medidas. Ujú. Sí, todos estos factores, tales como los que se menciona, también afectan a estos dos especies, bueno, en este caso, a esta especie de mustélido. Sí, hay También, bastantes. sí, dígame. Sí, de hecho, no es, lo bonito es que es multidisciplinario, porque en realidad no solamente es biología, no solamente es pesca o política, en realidad es
sociología, es también ingeniería, es conservación. Tiene de verdad muchas disciplinas que, que se encajan. Por eso es que las normas normalmente ambientales son tanto transversales como sectoriales. Por ese sentido, también se necesita la participación de muchos actores en lo que es la gestión integrada. Y actualmente se está haciendo buenos avances. De hecho, desde la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008 hasta la actualidad, 2021, que uh, se han incentivado lo que es en este caso, los planes más adecuados de gestión. Se está teniendo mayor cohesión con las instituciones privadas y públicas para el beneficio de tanto la población local, para el crecimiento y desarrollo de la población local, como también para la conservación de los recursos naturales. Efectivamente, muchos factores y sectores ya se juntan para lograr lo que es la mejora ya en la conservación de tantas especies que hay. Y justamente mencionó usted el tema de la fragmentación, que sí es algo que afecta bastantes animales. Esto no simplemente también por el hecho de que hay, digamos, actividades humanas que pueden poner en peligro a las poblaciones de estas especies al momento de trasladarse de digamos, lo que solía ser su hábitat completo, pero ahora está fragmentado, de un lugar a otro, además de que se exponen a otros también depredadores que podrían existir en la zona. Justamente me has hecho acordar, eh, el otro día que veía cómo se discutía un proyecto de ley en el cual, en el tema ambiental, legisladores mencionaban que en el caso de lo que es carreteras, uno de ellos mencionó que no veía que fuera eh, un impacto muy grande por el tema de la deforestación, porque él pensaba que la deforestación causada por una carretera no era muy significante. Y yo justamente me preguntaba, quizás no tienen tal vez bueno, hay asesores que pueden dar los mejores conocimientos porque en realidad la construcción de una carretera no necesariamente implica el terreno donde va a pasar o donde se va a pavimentar esa carretera, sino también involucra lo que es movilización de gente, movilización en este caso de transporte diario que va a hacer ruido, va a emitir gas, en este caso CO2, y también, aparte de esa contaminación, los contornos de las carreteras van a hacer mucho más fácil el acceso, van a permitir también actividades que puede ser, por ejemplo, tal ilegal, cacería ilegal, o en este caso ocupación por población local de estas áreas y hacer más fermentación al momento de lo que es eh, terrenos para agricultura, terrenos para concesiones forestales, como lo que pasó, por ejemplo, en la interoceánica, que a lo largo de la interoceánica se comenzaron a construir eh, lo que es pueblos, lo que es también se establecieron parcelas agrícolas, ganaderas, y al final todo ese bosque comenzó a fragmentarse. Actualmente lo tenemos muy fragmentado. Ciertamente un tema bastante extenso y que concierne a bastantes sectores también. Efectivamente. Y bueno, digamos, estimados Emilio, ¿algún comentario final que desea agregar? Bueno, simplemente que las medidas y criterios que se tomen siempre tengan en cuenta tanto los conocimientos eh, que gracias a esfuerzos tanto de investigación, esfuerzos de incluso de instituciones tanto nacionales como privadas, se ha logrado obtener. De hecho, la información que tenemos de Terunero brasiliensis, de Lontra felina y otros mustélidos es gracias a estas investigaciones realizadas a lo largo de estos años y que sirvan también para tener en este caso, mejores medidas de sostenibilidad para aplicar ya sea en cualquier actividad que se vaya a desarrollar en los terrenos. Es así que varios actores, tanto políticos, privados o locales, como en este caso municipalidades, tengan en cuenta tanto al desarrollar actividades económicas,
las mejores medidas tomando justamente estos criterios y estos conocimientos para evitar afectar de un modo irreversible estos ambientes naturales y estas especies, ¿no? Verdaderamente sí, tiene mucha razón. Bueno, muchas gracias, estimado Emilio, por su participación en esta entrevista. Nuevamente, gracias por su tiempo y le deseo muchos éxitos en sus proyectos a futuro. Muchas gracias, Alessandra, por la invitación y bueno, gracias con todos. Gracias. Hasta luego y cuídese. Hasta luego.